Mi esposa me invitó a la cena de matrimonio de la empresa. Dijo que sería importante para su imagen, que su jefe siempre llevaba a su esposa y que no quería parecer fuera de lugar. Habló como si fuera una formalidad de oficina más, de esas que nos tragamos por amor, por compañerismo, por ser pareja. Le pregunté si él también traería a su esposa. Dudó. Bajó la mirada. Dijo que no, que él estaba separado, pero que siempre llevaba a alguien. Simplemente respondí, entonces, tómalo también como tu esposo, ya que parece que los quieres a ambos. Y allí, en su silencio, más fuerte que cualquier grito, lo comprendí todo. Entendí lo que no se había atrevido a decir. Lo que llevaba semanas sintiendo. Lo que crecía en mi interior como un fuego silencioso. No fui a la cena. Y esa misma noche, me fui. Me llevé solo lo esencial. 3 camisas, una mochila y la dignidad que no pudo arrebatarme. La casa quedó atrás, con sus marcos de fotos huecos y sábanas que ya no olían a hogar. Su almohada olía demasiado perfumada para alguien que decía trabajar hasta tarde. Y sus excusas eran demasiado limpias para alguien que juraba que no había nada. Nada. Esa maldita palabra. Nada, para ella, era el nombre que le daba a todo lo que ocultaba. Pasaron los meses. Por fuera, seguía viviendo como si el mundo no se hubiera derrumbado. Pero por dentro, algo dentro de ella se hundió. Dicen que intentó acercarse. Intentó decir que estaba confundida. Que se dejó llevar por una necesidad no resuelta, por una admiración que se convirtió en deseo. Intentó explicar lo que, para mí, era simplemente inexplicable. Intentó llamar error a lo que, para mí, era una elección. No fue un tropiezo. Fue un paso firme e intencional hacia el abismo, arrastrando mi amor con él. Y ella lo sabía. Sabía lo que significaba mirar a los ojos a alguien que te eligió para toda la vida y, aún así, preferir la adrenalina momentánea de una nueva atención, de un coqueteo oculto en la oficina, del poder disfrazado de afecto. Mientras ella se revolcaba en su culpa, yo renací. Fue duro. Dolía muchísimo. Pero poco a poco, comencé a recomponer lo que ella había roto en mí. Encontré una nueva mirada. Una mirada que no apartaba la mirada al sonar el teléfono, que no ocultaba sonrisas apresuradas, que no mentía con gestos disimulados. Era una mirada de paz. Una paz innegociable, después de tantos meses en guerra con mis propias certezas. Y fue entonces cuando comprendí que el amor verdadero no requiere vigilancia. Es ligero, tranquilo, sin trampas. Te elige cada día, incluso cuando tienes todas las opciones para no hacerlo. Pero el destino, con su silenciosa ironía, aún nos volvió a unir. Nos reencontramos una tarde cualquiera, en medio de una ciudad que parecía demasiado grande para encuentros imprevistos. Me miró con lágrimas en los ojos y se disculpó. Habló de arrepentimiento. De añoranza. De recuerdos que la mantuvieron despierta. Dijo que se perdió intentando ser admirada, pero que cambió todo un amor por migajas. Que comprendió demasiado tarde lo que perdió. ¿Y yo? Le creí. Creí en el arrepentimiento. Pero ya no creía en el amor. El amor que sentía por ella ya no estaba. Había muerto en silencio, alguna noche en que la esperé llegar y trajo perfume de otro regazo. Perdoné. Porque el perdón libera. Pero no une. Y ahí fue donde seguí adelante. Con quien me eligió desde el principio. Con quien no necesitó perderme para descubrir mi valor. Lo que nunca supo, y quizá nunca lo sepa, es lo que pasó antes de la cena. Antes de la acusación. Antes de mi cruel respuesta. Lo que no vio fueron las horas que pasé frente al espejo intentando convencerme de que estaba exagerando. Lo que no sabía era que, la noche anterior, había escuchado sin querer un mensaje de audio suyo en su teléfono. Buenas noches, preciosa, sueña conmigo, amortiguado por el silencio del baño mientras se cepillaba los dientes. No la confronté. Solo observé. Anoté los detalles. La prisa por guardar su teléfono. Las sonrisas incómodas. Las cenas canceladas. Las excusas automáticas. Observé hasta que no hubo duda.
Y, sin embargo, incluso ante la certeza, no grité. Amé en silencio. Lo intenté. Esperé. Me reprimí durante unos días, esperando que se diera cuenta de lo que estaba destruyendo. Pero no lo hizo. Solo cuando perdía. Solo cuando estaba sola. Intentó rehacer su vida. Pero hay heridas que el tiempo no cura, solo revela. Y cuando buscó ayuda para entender por qué hizo lo que hizo, la respuesta llegó de un desconocido en una sala de terapia. No perdiste su amor porque lo engañaste. Lo perdiste porque no le diste prioridad. Eso fue lo que le dijeron. Simple. Cruel. Cierto. Y eso fue lo que más dolió, comprender que, en el fondo, ella nunca me eligió. Siempre me tuvo, pero nunca me sostuvo con ambas manos. Siempre con un pie fuera, una mirada distante en los ojos, una duda plantada en el pecho. ¿Y yo? Yo estaba allí. Plena. Siempre plena. Hoy, vive entre el silencio y los recuerdos. Entre lo que tuvo y lo que pudo haber sido. ¿Y yo? Sigo adelante. Con alguien que me eligió sin dudarlo. Que no me compara. Que no me mide. Que no me intercambia. Sigo adelante, con la ligereza de quien no lleva restos. Con la tranquilidad de quien ha perdonado pero nunca ha vuelto atrás. Y si un día se pregunta qué queda de nosotros, la respuesta es simple: el silencio permanece. Ese mismo silencio que hizo al escuchar mis últimas palabras. Un silencio que grita hasta el día de hoy. Pero lo que nunca sabrá, es lo que hice esa noche, después de irme de casa. Porque antes de encontrar un nuevo amor, hubo algo que lo cambió todo. Algo que definió el curso de mi vida. Algo que, si ella lo supiera, podría cambiar su perspectiva hasta el día de hoy. Pero eso es parte de la historia que solo yo conozco. Y quizás ahora sea el momento de contarla. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos ni apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticio, pero inspirada en situaciones reales que muestran, sin filtros, cómo la traición destruye vidas, erosiona la confianza y borra los amores verdaderos. Nuestro objetivo es claro: demuestra que hacer trampa nunca vale la pena. Prepárate ahora para una historia intensa, emocionante e impactante. Respira hondo, que sigue, se meterá contigo. Se conocieron de una forma casi trivial, como tantas otras historias, pero con una intensidad que ninguno de los dos supo definir en aquel momento. Daniel, de 32 años, era un hombre tranquilo y metódico, con una amabilidad que parecía de otra época. Trabajaba como asesor financiero y su mirada reflejaba la sobriedad de quien, tras haber sido decepcionado por muchos, aún creía en el amor como un proyecto posible. Elisa, en cambio, era todo lo contrario en casi todos los sentidos. Periodista, apasionada por las palabras e impulsada por la inquietud. Hablaba con las manos, con la mirada, con una urgencia que encantaba y asustaba a la vez. Disfrutaba del ligero caos de ideas y de la improbabilidad de las conexiones. Y quizá fue precisamente esta diferencia la que los unió. Mientras él ofrecía estabilidad, ella aportaba movimiento. Mientras ella provocaba, él anclaba. Y el equilibrio, durante mucho tiempo, funcionó. El comienzo fue cautivador. Sus primeros encuentros estuvieron llenos de buenas conversaciones, risas que se prolongaban hasta la madrugada y esa sensación de que el tiempo pasaba demasiado rápido cuando estaban juntos. A Daniel le sorprendió cómo Elisa veía el mundo: era crítica, intensa, curiosa, y, aunque a veces se perdía en sus múltiples opiniones, le encantaba el reto de intentar comprenderla. Elisa, a su vez, se sentía segura en sus brazos. No necesitaba actuar, no necesitaba protegerse. Él la escuchaba. Y esto, para una mujer acostumbrada a hablar con todo el mundo sin sentirse nunca escuchada de verdad, era nuevo. Se enamoró lentamente, pero cuando se enamoró, fue para siempre. La relación fue natural. Pronto vivieron juntos. Montaron un pequeño apartamento con paredes blancas, cuadros cuidadosamente seleccionados y una estantería llena de libros. No tenían lujos, pero cuidaban cada detalle. Su rutina era sencilla pero feliz. Dividían las mañanas de domingo entre el mercado y un café en el balcón. Por la noche,
cocinaban por turnos, y los viernes, desarrollaron la costumbre de ver películas antiguas en el sofá, con vino barato y una manta compartida. Era un amor discreto pero completo. Un amor construido a base de pequeñas decisiones diarias, escuchar cuando estaban cansados, ceder cuando estaban enojados, disculparse incluso cuando no estaban seguros de quién tenía la culpa. Daniel era un hombre que creía en la idea del hogar, en la visión de la vida en común. Había sido criado por padres que habían estado juntos durante décadas, y él tenía esa imagen como modelo. Elisa, tan libre como era, también compartía este deseo, aunque no supiera exactamente cómo lograrlo. Albergaba un miedo silencioso a volverse predecible, a perder su propia esencia, a despertar un día y darse cuenta de que había renunciado demasiado a sí misma. Y Daniel, incluso sin comprender del todo este miedo, lo respetaba. Nunca intentó moldearla, simplemente le ofreció su presencia. A veces en silencio, a veces con palabras precisas, pero siempre constante. Con el tiempo, empezó a crecer profesionalmente. Se ganó un espacio en una columna de opinión, empezó a participar en eventos y la invitaban a reuniones más importantes. Su nombre circulaba en círculos que antes parecían distantes. Daniel, aunque orgulloso, también sentía una inquietud que no podía explicar. No era envidia ni inseguridad. Era simplemente una sutil distancia que empezó a crecer. Antes, compartía sus historias con entusiasmo en la mesa. Ahora, a menudo llegaban en breves resúmenes, entre llamadas. Siempre tenía prisa. Y él, con el tiempo, dejó de preguntar. Pero aún se amaban. Al menos, eso parecían creer. El respeto seguía ahí, el cariño en los pequeños gestos, el recuerdo de todo lo que habían construido juntos. E incluso cuando había silencios, miradas perdidas o almuerzos en los que uno se olvidaba del otro, siempre había un esfuerzo por reconectar, por no dejarlo ir. Después de todo, el amor no es solo un sentimiento. Es una elección. Y elegían, cada día, continuar. Elisa empezó a aceptar proyectos más exigentes, con plazos ajustados, reuniones a deshoras y, ocasionalmente, cenas con colegas y superiores. Daniel, aunque molesto por la frecuencia de estos eventos, no lo cuestionaba. Sabía que era su sueño. Sabía que se había esforzado mucho para llegar hasta donde estaba. Y, sobre todo, confiaba en ella. A veces, la seguía. Otras veces, prefería no hacerlo. Decía que se sentía fuera de lugar, que no pertenecía a ese mundo lleno de sonrisas ensayadas y palabras calculadas. Elisa lo entendía, pero lo lamentaba. Lo echaba de menos, aunque solo fuera como una presencia silenciosa. Las diferencias que una vez los complementaron comenzaron a desvanecerse gradualmente. Daniel era más reservado, valoraba el hogar, la rutina y lo predecible. Elisa anhelaba lo nuevo, lo inesperado. Quería viajar, un cambio de aires, experimentar. No eran peleas, eran desconexiones. Pequeñas grietas en lo que una vez parecía sólido. Pero nada que anunciara un final. Ni gritos, ni traición explícita, ni falta de amor. Solo un lento e imperceptible distanciamiento, como arena escurriendo entre los dedos. Los amigos notaron los cambios, pero no hicieron comentarios. Los dos seguían presentándose como una pareja equilibrada y equilibrada. Las redes sociales mostraban viajes, almuerzos dominicales y declaraciones en ocasiones especiales. Pero quienes observaban con atención podían ver la distancia en los ojos de Elisa en algunas fotos y la sonrisa forzada de Daniel en otras. Eran pequeños indicios de lo que aún no se había dicho. Pero ya se sentía. A pesar del ruido, los dos siguieron intentándolo. Hicieron planes para fin de año, hablaron de mudarse de apartamento e incluso consideraron tener un perro. Elisa incluso comentó una noche que tal vez estaban listos para dar un paso más grande. Daniel sonrió. No de emoción, sino de alivio. Quería creer que aún era posible. Quería creer que su amor aún perduraba. Fue por esas fechas que llegó la invitación a una cena de parejas en su empresa. Un evento elegante, de esos que sirven tanto para hacer networking como para fortalecer lazos internos. Elisa lo mencionó con naturalidad, diciendo que sería importante llevar un acompañante, que todos estarían con sus parejas. Daniel escuchó atentamente,
Preguntó quién lo organizaría, y ella respondió, con cierta vacilación, que sería su jefe directo. Dio su nombre y continuó explicando los detalles del evento, pero Daniel no prestó atención al resto. Estaba atrapado en esa vacilación. En la forma en que eligió sus palabras. En la forma en que apartó la mirada por un segundo, solo un segundo, pero suficiente para dar una señal. No dijo nada. Simplemente asintió, dijo que lo pensaría. Y pasó los siguientes días intentando comprender lo que sentía. No había pruebas, ninguna evidencia concreta, solo una sensación. Una desconfianza sutil, de esas que nadie puede explicar con lógica. Observó sus pequeños gestos, la forma en que cogía el teléfono y lo colocaba boca abajo, la forma en que tecleaba con más cuidado, la forma en que a veces sonreía mientras miraba el dispositivo y luego cambiaba de tema rápidamente. Eran pequeñas señales, pero Daniel, con su discreta sensibilidad, lo notaba todo. Aún así, intentó acallar sus pensamientos. No quería ser injusto, no quería arruinar lo que quedaba. Pensó que solo era cansancio, que ella estaba demasiado estresada, demasiado ocupada, que todo mejoraría después de ese evento. Tal vez solo era una fase, una de esas sorpresas que las relaciones atraviesan antes de finalmente recuperarse. Respiró hondo, contó hasta 10 e intentó mantener la paz interior. Elisa seguía con prisas, dividida entre el trabajo, los compromisos sociales y el intento de mantener viva su conexión. Sabía que Daniel era más callado, más distante. Intentó entablar conversaciones, organizar cenas en casa, planear escapadas de fin de semana. Pero algo entre ellos ya no fluía como antes. Y lo que más le dolía era darse cuenta de que él seguía ahí, firme, aunque ya no comprendiera cuál era su lugar. Se acercaba el día de la cena. Elisa se compró un vestido nuevo, ensayó discursos y se preparó como si fuera una gran presentación. Quería que todo saliera perfecto. Pero la inquietud de Daniel crecía. No sabía si quería ir. De hecho, sabía que no, y la idea de verla en ese ambiente, rodeado de miradas y halagos, lo incomodaba profundamente. No por celos, sino por un sentimiento que aún no podía identificar, una mezcla de pérdida e impotencia. Hasta que llegó el momento en que ella lo invitó oficialmente. Se sentaron en el sofá y ella le dijo que el evento sería el sábado, que esperaba que viniera, que sería importante para ella. Y fue allí, en ese instante, que algo dentro de él estalló. No por ira. No por odio. Sino por una serena claridad. No gritó. Simplemente respondió. Las palabras surgieron con calma, firmeza, contundencia. Y su silencio, entonces, fue más fuerte que cualquier argumento. Esa misma noche, Daniel empacó su mochila y abandonó el hogar que habían construido juntos. No hubo despedida ni explicación. Solo el sonido de la puerta al cerrarse tras él, y el comienzo de un vacío que solo comprendería mucho después. El silencio entre ellos después de esa noche se convirtió en una presencia constante, como si habitara las habitaciones vacías de la casa que una vez estuvo tan llena de vida. Elisa intentó seguir con su rutina diaria como si nada hubiera pasado, como si la ausencia de Daniel fuera solo un espacio más entre citas y notificaciones. Pero todo a su alrededor gritaba su ausencia. La ausencia era física, pero también emocional. Empezó a notar los platos amontonados, los zapatos que ya no estaban en la esquina de la habitación, la ausencia de ese «buenos días» murmurado en el pasillo. Su ropa había desaparecido del armario, y el desayuno, una vez compartido, ahora era solo un silencio lleno de pensamientos dispersos. Aún así, no lo buscó. Orgullo, confusión, tal vez miedo a enfrentar lo que ya parecía inevitable. En el fondo, esperaba que el tiempo resolviera lo que las palabras no podían. Pero el tiempo, por muy sabio que sea, no cura la omisión. Solo expone lo que se evitó. Empezó a llegar a casa más tarde. Alegaba compromisos, reuniones, pero la verdad era que no quería volver al vacío. Empezó a frecuentar nuevos lugares, aceptando invitaciones que antes había rechazado, intentando llenarse externamente con lo que le faltaba en su interior. Fue uno de esos días, al final de una larga reunión, que su jefe la invitó a una copa de vino. Dijo que quería escuchar más sobre sus ideas, que admiraba su inteligencia, su aplomo, la forma en que manejaba los temas más espinosos. Dudó.
Por un momento, la imagen de Daniel cruzó por su mente. Pero la apartó rápidamente. Ya no había ninguna conexión entre ellos. La casa ya estaba vacía, la cama ya no compartía calor. ¿Y qué es la traición cuando el vínculo ya está roto? No buscaba romance, solo compañía que la hiciera olvidar, aunque solo fuera por unas horas, el amargo sabor de la duda y la culpa. El vino se convirtió en conversación, la conversación en confesión, la confesión en contacto. Y antes de darse cuenta, estaba envuelta en un abrazo que no le trajo consuelo, sino distracción. Era una piel diferente, un aroma diferente, una historia diferente. Era nuevo, era emocionante, pero no era amor. Era escape. Y ella lo sabía. Supo desde el primer segundo que ese gesto no construyó nada, solo destruyó lo poco que quedaba de lo que una vez fue un hogar. Aún así, continuó. La relación con su jefe no era oficial, ni estaba oculta. Era lo que encajaba en los huecos de su agenda, los silencios entre eventos, las miradas intercambiadas en los pasillos. Él era atento, seductor, experimentado. Y, sobre todo, emocionalmente inaccesible. Fingió no darse cuenta. Fingir era más fácil que admitir que se estaba perdiendo aún más. Mientras tanto, Daniel reconstruía su vida en silencio. Se había mudado a un apartamento más pequeño y modesto, pero ahora era todo suyo. Organizó sus libros, compró un nuevo juego de utensilios de cocina y volvió a ir al parque los sábados por la mañana. Las primeras semanas fueron duras, llenas de preguntas sin respuesta, de recuerdos que insistían en aparecer en objetos cotidianos. Una camiseta olvidada, un aroma en la almohada, una canción sonando en la radio. No hablaba de sus sentimientos con nadie. Llevaba su dolor con la dignidad de quien sabe que el amor no garantiza la permanencia. Empezó a escribir textos cortos en viejos cuadernos, no para publicarlos, sino para purificar su alma. Uno de ellos decía: el dolor de la pérdida es menor que el dolor del olvido en vida. Con el paso de los días, la rutina se hizo más llevadera. Conoció gente nueva, reencontró viejos amigos, fue solo a cafés y volvió a leer con más frecuencia. Seguía pensando en Elisa, por supuesto, pero ya no estaba lleno de tristeza, sino de un dolor sereno, casi resignado. Había aceptado que no podía obligar a nadie a quedarse. El amor, para él, siempre había sido una elección diaria. Y Elisa, en algún momento, dejó de elegir. No había odio, solo ausencia. Y la ausencia, a veces, pesa más que cualquier pelea. Elisa, por su parte, se sumergía cada vez más en la relación con su jefe, incluso sin saber si realmente era una relación. Era amable, sí, pero también distante. La felicitaba, la invitaba a cenar, pero nunca hablaba de sentimientos, planes ni del futuro. Era como si siempre estuviera flotando entre el presente y lo conveniente. A pesar de intentar convencerse de que eso era suficiente, empezó a sentir un vacío cada vez mayor. No era lo mismo. No había un intercambio real. No había raíces. Era una danza de vanidades, de necesidades sin resolver. Y cuanto más intentaba encajar en su vida, más se daba cuenta de que se alejaba de su propia esencia. Una tarde nublada, se encontró con un viejo amigo en un café. Hablaron durante horas, y en un momento dado, su amiga comentó sobre Daniel. Dijo que parecía estar bien, que estaba más tranquilo, más aliviado. Que había publicado un hermoso mensaje sobre empezar de nuevo. Elisa fingió indiferencia, pero algo le dolía por dentro. Le preguntó disimuladamente si estaba con alguien. Su amiga se encogió de hombros, pero dijo que había visto a una mujer con él en un restaurante, riendo, tomándole la mano. Elisa sonrió, pero le temblaban los ojos. Se fue antes del postre, alegando agotamiento, y esa noche lloró. No por lo que perdió, sino por lo que no apreció cuando lo tuvo. Las siguientes semanas estuvieron llenas de confusión interna. Empezó a irritarse con su jefe por nimiedades, la falta de tiempo, la ausencia de afecto genuino, las promesas incumplidas. En uno de esos momentos de frustración, le preguntó por qué nunca hablaba de sus sentimientos, porque la trataba como si fuera un simple detalle de su rutina. Él sonrió con desdén y dijo que nunca le había prometido nada. Que ella supo desde el principio que no se suponía que fuera algo profundo.
que no tenía cabida para el drama. Elisa sintió que se le venía encima. No porque lo oyera, ya lo sabía, sino porque se admitió a sí misma que lo había cambiado todo por esto. Cambió a alguien que la escuchaba por alguien que la ignoraba. Cambió la presencia por la comodidad. El amor por la distracción. Intentar mantener la relación se convirtió en una carga. Su jefe se volvió cada vez más distante, y ella, sofocada, empezó a perder la chispa en el trabajo, la motivación por las pequeñas cosas. Dormía mal, comía poco y se distraía. Sus amigos empezaron a preguntarle si todo iba bien. Ella decía que sí, pero sus ojos ya no mentían. En casa, sola, pasaba horas mirando al techo. A veces recordaba a Daniel haciendo bromas en la cocina, leyendo en voz alta, ajustando los cuadros en la pared como un arquitecto meticuloso. Echaba de menos su tacto, pero sobre todo, la calma que transmitía. Su mirada segura. Su silencio reconfortante. Su amor sin exigencias. Una noche cualquiera, cogió el teléfono y abrió su última conversación con Daniel. No había nada reciente, solo mensajes antiguos, intercambios de la época en que se amaban. Los leyó todos, uno por uno. Y cuando llegó al último, un simple, estoy a salvo, te amo, dejó caer el teléfono sobre su pecho y lloró. Lloró sin fuerzas, sin resistencia, como quien sabe que algo preciado se ha perdido para siempre. Y en ese llanto, comprendió. No había nada que reparar. Había cruzado una línea sin retorno. Ya no era solo el final de una relación. Era el fin de su propia imagen. La traición, hasta entonces encubierta bajo capas de justificación, ahora tenía rostro, olor y nombre. No era solo un error. Era una decisión. Y esa decisión ahora pesaba como una piedra sobre sus hombros. Quería llamar, quería disculparse, quería pedir perdón. Pero ninguna palabra podía borrar lo que había hecho. Y quizás lo peor no fue lo que perdió, sino lo que destruyó en su interior. Finalmente había caído en la cuenta. Pero lo que aún no sabía, lo que aún se ocultaba en silencio tras la historia, era que Daniel también albergaba un secreto. Algo que lo cambiaría todo. Algo que jamás imaginó. Y que estaba a punto de salir a la luz. Dudó durante semanas antes de armarse de valor para escribir. Pasó días mirando la pantalla en blanco, redactando frases que borraba antes de terminar. Temía la respuesta, pero aún más el silencio. El mensaje que finalmente envió no fue largo ni dramático. Fue directo, una disculpa sin florituras, con la sencillez que solo conllevan los verdaderos arrepentimientos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba pedirte perdón. Me perdí. Tomé malas decisiones. Lo siento. Cuando pulsó enviar, se quedó inmóvil en el suelo del dormitorio, con el teléfono en las manos como si fuera un detonador a punto de explotar. No esperaba respuesta. Pero llegó. 2 días después, una lluviosa mañana de domingo, apareció una notificación con el nombre que no había visto en meses. El mensaje era corto, pero cada palabra parecía cargada de una vida. Si quieres hablar, estaré en el café de la esquina a las 4 de la tarde. Si no vienes, lo entenderé. Llegó primero. Escogió una mesa al fondo, pidió un café que no podía beber y pasó los siguientes 20 minutos apretando los dedos contra la taza. Cuando Daniel entró, su corazón se aceleró como si se lo arrancaran del pecho. Era diferente. Más delgado, quizás, o simplemente más maduro. Sus ojos eran serenos, pero no había nada de la calidez que habían sentido antes. Era un hombre diferente, un hombre reconstruido sin ella. Cuando se sentó, el silencio entre ellos era casi insoportable. Intentó sonreír, pero no pudo. Él le agradeció su presencia, con voz serena y sin afectación. Respiró hondo y empezó. Habló con franqueza, como si hubiera perdido el derecho a suavizar las palabras. Le contó cómo se sentía, cómo se había dejado vencer por una necesidad malinterpretada, cómo había confundido admiración con deseo y cómo había acabado mezclándolo todo con una sensación de incompetencia que no tenía nada que ver con él, sino con ella misma. Dijo que había pensado que la brillantez profesional reemplazaría los silencios en casa,
y que las cenas cargadas de falsos elogios silenciarían las frustraciones que no podía nombrar. Lo había dicho todo. Y cuando terminó, esperó. Esperó a que la interrumpiera, a que gritara, a que llorara o simplemente se diera la vuelta. Pero él solo la miró con una expresión difícil de descifrar. Y entonces habló. Lo sabía. Su voz era baja pero firme. Elisa lo miró confundida, como si esa frase surgiera de un lugar inesperado. Lo supe incluso antes de cenar. Escuché el audio por casualidad, el de la noche anterior. Estaba en el baño, tu teléfono vibró y era él. No lo seguí. No armé un escándalo. Simplemente lo entendí. Y a partir de ese momento, empecé a despedirme. No de ti, sino de la imagen que tenía de ti. Elisa se quedó quieta. La vergüenza la recorrió como un escalofrío repentino. Intentó hablar, pero él continuó, podría haberte confrontado. Podría haberte gritado, hecho preguntas, exigido explicaciones. Pero no quise. Ya habías tomado tu decisión. Y sabía que nada de lo que dijera cambiaría eso. Ella apartó la mirada, conteniendo las lágrimas. Había algo más en su tono. Una serenidad que provenía de un lugar más allá del dolor. Murmuró que lo sentía, que se arrepentía. Daniela sintió, pero sus ojos estaban fijos en los de ella, y fue entonces cuando algo cambió. Se removió en la silla, respiró hondo y luego dijo, con una calma que heló la habitación, ¿sabes lo que hice esa misma noche, después de irme? Ella negó con la cabeza, casi infantilmente. Entonces él se lo contó. Fui a casa de mi mamá. Necesitaba un lugar donde nadie me preguntara nada. Al día siguiente, llamé a una terapeuta que una amiga me había recomendado meses antes. Nunca había pisado la consulta de un terapeuta, pero sabía que si no lo desahogaba, lo llevaría siempre conmigo. Empecé terapia. Al principio, solo hablaba de ti. Luego empecé a hablar de mí misma. Descubrí cosas que nunca antes había visto. Viejos dolores, miedos que había disfrazado de control, inseguridades que me hacían aceptar menos de lo que merecía. Por primera vez, empecé a escucharme. Elisa lo miró en silencio, como si viera una versión de él que nunca había conocido. Daniel continuó. Después de unas cuantas sesiones, la terapeuta me dijo algo que lo cambió todo. Dijo que quizás lo que más me dolió no fue la traición en sí, sino el hecho de haberme puesto en una situación donde ser traicionada parecía aceptable. Y fue entonces cuando lo comprendí. Te amé tanto que me desvanecí poco a poco, creyendo que amar significaba soportarlo todo. Que estaba bien ser el último de la lista. Que con solo estar ahí era suficiente. Y lo era. Pero nunca me viste realmente. Ella intentó interrumpir, pero él levantó la mano, pidiendo un segundo más. Tenía algo atorado en la garganta que aún necesitaba salir. No te odio. No te culpo por todo. Yo también cometí errores. Me conformé. Pensé que solo el amor era suficiente. Ese cariño llenaba los vacíos. Pero ya no lo alimentábamos. Te alejaste y te dejé. No luché por lo nuestro. Simplemente me quedé. Esperando a que te dieras cuenta. Pero no lo hiciste. Y cuando lo hiciste, fue demasiado tarde. Elisa lloró. Sus palabras no eran de ira, pero el dolor era evidente. Era el dolor de alguien que amaba profundamente y, sin embargo, había sido abandonado. Intentó tocarle la mano, pero él la apartó con suavidad. Y entonces llegó el golpe final. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó durante esa terapia?, preguntó, con la mirada fija en el fondo de su taza de café. Fue cuando me preguntó por qué seguía teniendo tanto miedo de perder algo que ya no existía. Y no supe qué responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba atrapado en una idea. En un proyecto que ya había terminado. Y cuando lo acepté, empecé a vivir de verdad. La miró, ahora con ternura. Pero era una ternura distante, la de alguien que ha sanado su propia herida y ahora observa el pasado con respeto, no con añoranza. Elisa preguntó entonces, casi en un susurro, ¿estás con alguien? Daniel se tomó su tiempo para responder.
No por duda, sino por precaución. Tras unos segundos, asintió. Sí. Apareció sin prometer nada. Solo fue presencia. Un silencio agradable. Paz. Una mirada que me eligió desde el principio. Sin juegos, sin competencia, sin disputas. Y decidí quedarme. El rostro de Elisa se ensombreció. No por celos, sino porque, en ese instante, se dio cuenta de que no había nada más que decir. Que su oportunidad había quedado atrás. Y que el hombre que ahora estaba frente a ella ya no era suyo, no por orgullo, sino porque se había elegido a sí mismo primero. Quería levantarse, pero no tenía fuerzas. Daniel le tocó suavemente el brazo y le dijo, te perdono, de verdad. Y espero que tú también te perdones algún día. Pero eso no significa que volveré. El perdón libera, pero no reconstruye. Se levantó, se puso la chaqueta y antes de irse, dijo la última frase, perdiste a alguien que haría cualquier cosa por ti. Y yo encontré a alguien que nunca me pidió nada más que ser yo mismo. Y luego, se fue. Se quedó allí, con el amargo sabor de todo lo que eligió, con el vacío de un amor que no supo apreciar, con la certeza de que la traición no era el final, sino el principio de su propia ruina. Y solo entonces, sola en ese café, comprendió que la vida cobra su precio. Pero el peor precio es el de la conciencia, cuando ya no queda nada con que enmendar el daño. La lluvia había parado, pero el cielo seguía envuelto en densas nubes mientras Elisa caminaba lentamente por la acera, arrastrando los pasos, con el abrigo aún húmedo de esperar en el café. Las calles estaban tranquilas, casi silenciosas, como si el mundo exterior respetara la tragedia silenciosa que llevaba dentro. No estaba segura de a dónde iba, simplemente caminaba. Cada paso se sentía como un intento frustrado de dejar atrás lo que había escuchado de Daniel, pero todo se aferraba a su piel como el olor de la culpa, como un perfume caducado que no se lava. Cuando finalmente llegó a casa, se quitó los zapatos en la puerta, arrojó su teléfono celular en el sofá y dejó que su cuerpo se desplomara en el suelo de la sala de estar. No salieron lágrimas. Ya no había espacio para llorar. Solo un silencio sofocante y el peso brutal de su conciencia. Esa noche, soñó con él. No con el Daniel de los últimos meses, sino con el de antes. El Daniel que la hacía reír mientras cocinaba, que la abrazaba por detrás mientras lavaba los platos, que escribía notas sencillas en la puerta del refrigerador. En el sueño, intentó decirle que lo amaba, pero no le salían las palabras. Él la miraba y sonreía, pero luego se daba la vuelta y desaparecía entre desconocidos. Despertó con el corazón acelerado, sentada en la cama, sudorosa y aturdida. La habitación estaba oscura, el aire pesado y, por primera vez en mucho tiempo, quiso gritar. Gritar todo lo que nunca dijo, todo lo que se había ocultado a sí misma durante tanto tiempo, todo lo que había ignorado mientras fingía estar bien. Durante los siguientes días, se arrastró por su rutina como si estuviera cumpliendo una condena. En el trabajo, evitaba a su jefe, ahora solo una sombra incómoda de algo que ya no tenía sentido. Sus conversaciones se reducían al mínimo. Lo observaba de lejos, y todo lo que antes le había parecido interesante ahora le repugnaba. Su frialdad, su ego, su indiferencia ante lo que habían vivido, o pretendían vivir, le producían náuseas. Una tarde, él entró en la oficina y, con indiferencia, le preguntó si estaba libre para un evento la semana siguiente. Ella lo miró fijamente, sin dudarlo, y dijo que no. Él rió, como incrédulo, pero ella le sostuvo la mirada. Entonces él se encogió de hombros y se fue sin decir una palabra más, y fue en ese momento cuando finalmente sintió que algo en su interior había cambiado. Fue después de esto que decidió alejarse de la empresa. Se tomó una excedencia indefinida. Dijo que necesitaba cuidar su salud mental. No entró en detalles. Simplemente apagó la máquina, guardó unos papeles y se fue sin despedirse de nadie. Caminó hasta un pequeño parque cerca de su casa y se sentó en el banco más alejado. Observó las hojas caer de los árboles, la ligera brisa meciendo las ramas, y se preguntó cómo había llegado allí. ¿En qué momento exactamente había elegido perderse? Porque ahora lo entendía, nadie la obligaba a hacer nada. Había tenido todas las oportunidades para parar. Pero eligió irse.
Eligió alimentar el vacío con promesas vacías, mientras ignoraba el único amor que alguna vez había sido completo. Consideró escribirle a Daniel de nuevo, pero no lo hizo. Sabía que cualquier palabra ahora sonaría como un intento de revertir el rumbo, y ya no quedaba nada que revertir. Su tiempo había pasado. Su perdón era un punto, no una coma. Y ella, por mucho que lo deseara, no merecía más nuevos comienzos con él. Ahora solo podía intentar reconstruir algo con lo que quedaba, ella misma. Y eso dolía. Dolía muchísimo. Al otro lado de la ciudad, Daniel seguía con su vida tranquila y serena. Había adoptado un gato, algo que jamás imaginó. Pasaba los fines de semana cocinando para dos. Y poco a poco, había dejado de comparar sus pasos con el pasado. La mujer con la que estaba ahora era distinta a Elisa, pero eso no la hacía mejor ni peor. Era simplemente otra forma de amor. Un amor que no requería esfuerzo para ser reconocido. Le sorprendía la ligereza de su nueva rutina, su forma de reír sin pensar, cómo dormía sin un peso en el pecho, cómo despertaba sin miedo al silencio a su lado. La herida que Elisa le había dejado en el pecho no había desaparecido del todo, pero ahora era solo una cicatriz, visible, pero indolora. Un sábado por la mañana, al salir de la librería, la vio al otro lado de la calle. Elisa estaba sentada sola en un banco, con un cuaderno en el regazo. Estaba escribiendo. Parecía concentrada, pero había una tristeza contenida en su rostro, como quien vive con un arrepentimiento silencioso. Daniel se quedó allí un momento, observándola. Pensó en cruzar la calle, en saludarla, pero algo en su interior lo detuvo. No por miedo, sino por protección. Sabía que ese capítulo ya estaba cerrado. Sabía que ahora los tiempos eran diferentes. Se dio la vuelta y se alejó. La semana siguiente, Elisa programó su primera sesión de terapia. Entró tímida, nerviosa, pero dispuesta. Se sentó frente a la psicóloga, sin saber por dónde empezar. Las palabras surgieron lentamente, interrumpidas por pausas y miradas perdidas. Habló de la relación, la traición, la ruptura. Habló de Daniel con lágrimas en los ojos, pero sin dramatismo. Habló con vergüenza. Al terminar, guardó silencio. La terapeuta esperó un momento y luego dijo, ¿ya te has perdonado? Elisa no respondió de inmediato. Miró al suelo y luego por la ventana. Luego susurró, ni siquiera sé cómo. El terapeuta sonrió con empatía y dijo, empieza por aceptar que lo que hiciste no define quién eres. Pero aceptar no es olvidar. Es llevar la conciencia de lo que hiciste y, aún así, decidir hacer las cosas de manera diferente a partir de ahora. Esas palabras resonaron en la mente de Elisa durante los días siguientes. Él empezó a escribir con más frecuencia. Volvió a visitar a su madre los domingos. Leía libros que habían estado guardados en la estantería. Ella redescubrió la alegría de cocinar. Y en una noche particularmente tranquila, decidió releer algunas de las cartas que Daniel había escrito a lo largo de su relación. No por anhelo, sino por valentía. Quería recordar cómo era ser amada de verdad. Y al terminar, murmuró para sí misma, lo tenía todo, y no lo vi. Tiempo después, se encontró por casualidad con la madre de Daniel en la puerta de una farmacia. Fue un encuentro breve e inesperado. La mujer la reconoció, pero reprimió una sonrisa. Elisa, avergonzada, intentó decir algo, pero la mujer la interrumpió con delicadeza. No hace falta decir nada. Solo espero que estés bien. Elisa sintió, le dio las gracias y antes de darse la vuelta, escuchó a la mujer agregar, está feliz. Muy feliz. Y estoy en paz con eso. Al subir al coche, Elisa lloró. Por última vez. No porque quisiera volver atrás. Sino porque comprendió, definitivamente, que perder a Daniel fue un punto de inflexión en su vida. Que el amor había sido una oportunidad única, una que nunca se repite. Y lo dejó escapar, no porque no lo amara, sino porque no podía lidiar con sus propias sombras. Unos meses después, ya no escribía solo para sí misma. Creó un blog. Textos sobre decisiones, autoconocimiento, errores y reconstrucción. No mencionó nombres,
pero cualquiera que leyera con atención comprendería que todo lo que allí se escribía provenía de un corazón roto por dentro. Los lectores crecieron. Llegaron mensajes que decían: me sentí así, escribiste lo que yo experimenté. Y eso, de alguna manera, sanó partes de ella que aún estaban heridas. Daniel nunca contestó. Nunca volvió a llamar. Nunca regresó. Pero una tarde, mientras visitaba una pequeña librería, Elisa vio uno de sus textos en una colección de crónicas sobre el amor y la superación. Firmaba solo con su nombre. Tomó el libro, lo hojeó con cuidado y encontró el texto que ya conocía. El de los nuevos comienzos, de aprender a amarse después de estar roto. Sonrió. Era el mismo Daniel. El mismo hombre al que no pudo aferrarse. Pagó el libro, salió de la librería y, mientras caminaba por la acera, lo supo, nunca dejaría de recordarlo. Pero ahora, lo recordaría con gratitud. Porque fue a través del dolor de perderlo que finalmente aprendió a encontrarse a sí misma. Los meses transcurrieron como hojas arrastradas por el viento, sin rumbo, sin previo aviso, pero con las marcas del tiempo vivido. Elisa continuó un proceso de reconstrucción silenciosa. Nada visible a simple vista, nada que llamara la atención de quienes simplemente se cruzaban con ella en la calle, pero había algo diferente en su mirada, una serenidad dolorosa, una especie de calma que solo conocen quienes han tocado fondo y tuvieron que aprender a respirar allí. Ya no había prisas ni excusas. Solo el íntimo compromiso de no repetir los mismos pasos que la llevaron a ese lugar de ausencia. Seguía soñando con Daniel, pero los sueños cambiaban. Ya no existía el intento de alcanzarlo, ya no existía la desesperación. Aparecía como alguien que había pasado, que había dejado su huella, pero que había seguido su camino. Y estos sueños, aunque aún dejaban rastros al despertar, eran el reflejo de una profunda aceptación, sabía que lo había perdido. Y sabía que la vida no ofrece las mismas oportunidades dos veces de la misma manera. Pasaba más tiempo sola. No por miedo, sino por decisión propia. Reconectaba consigo misma en largos paseos, en tardes llenas de libros y pensamientos, en cafés tranquilos donde observaba la vida de los demás con la curiosidad de quien ahora se esforzaba por comprenderlos antes de juzgarlos. La soledad que una vez pareció un castigo se había convertido en una especie de maestra severa. Y ella estaba dispuesta a escuchar. Había comprendido que antes de amar a alguien, uno debe reconocer sus propias sombras. No para negarlas, sino para aprender a vivir con ellas sin proyectarlas en el otro. Este era el dilema que ahora la atormentaba: ¿cómo amar sin destruir? ¿Cómo entregarse sin perder el rumbo? ¿Cómo confiar en alguien cuando, un día, le falló a la misma persona que confió en él con los ojos cerrados? Daniel, mientras tanto, se encontraba en un punto diferente del mismo camino. Su corazón, ahora en paz, había aprendido a caminar junto a una nueva historia. Era una relación discreta, sin grandes gestos públicos, pero con gestos íntimos que reconstruían lo que una vez se había hecho añicos. Pequeñas acciones que no buscaban compensar el pasado, sino simplemente vivir el presente con soltura e integridad. Había momentos de silencio que no le incomodaban, conversaciones que empezaban en la cocina y terminaban en el sofá, domingos en los que no se decían palabras, pero la conexión era clara. Y, sobre todo, había reciprocidad. Algo simple, pero poco común. Y Daniel lo sabía. Había aprendido, a través del dolor, a no negociar más su paz, a no suplicar más presencia, a no justificar más ausencias emocionales. Ahora era un hombre completo, y solo aceptaría a alguien a su lado que también estuviera dispuesto a caminar junto a él, ni delante ni detrás. Una tarde, mientras visitaba un centro cultural, se topó con una exposición sobre el tiempo. Fotografías, objetos antiguos, cartas, grabaciones. En una habitación oscura, se sentó frente a un lienzo donde un artista hablaba sobre la pérdida y las decisiones. Todo lo que abandonas regresa, de alguna manera, para preguntarte por qué, dijo una voz. Daniel permaneció allí largo rato, absorto en esa frase. No pensaba directamente en Elisa, pero era inevitable asociar esa idea con lo que habían vivido. Ella, en cierto modo, había regresado, no para intentar reconciliarse, sino para pedir explicaciones, para escuchar lo que tal vez nunca se habría atrevido a preguntar. Y él había respondido. Con sinceridad, con madurez.
Pero ahora sabía que algunas respuestas son, en sí mismas, despedidas. La vida ya no necesitaba páginas abiertas entre ellos. El ciclo se había cerrado. Elisa recibió una propuesta para escribir una columna quincenal sobre temas personales y reflexivos. Aceptó sin dudarlo. Necesitaba darle un nuevo significado a las palabras que antes solo usaba en el trabajo. El primer texto trataba sobre el perdón. Escribió sin mencionar nombres, pero cualquiera que la conociera entendería cada línea. Habló de las diversas maneras de perdonar, al otro, a sí misma, al pasado, a las versiones que dejó morir. Al final del texto, una frase: perdonar no es volver a lo que fue. Es aceptar que ya no será, y aún así, seguir adelante en paz. La repercusión fue inmediata. Comentarios, mensajes, compartidos. Y, de alguna manera, eso sanó otra parte de ella, darse cuenta de que su dolor, transformado en palabras, podía ser útil a otros. No había redención en el sentido clásico. No buscaba aplausos ni aprobación. Solo una forma de desbordar lo que había aprendido de su caída. Fue también durante este periodo que conoció a una mujer que trabajaba en el mismo edificio donde había compartido años con Daniel. Era recepcionista, siempre amable, pero rara vez pasaba de saludar. En ese breve encuentro en el ascensor, la mujer sonrió, dijo que leía sus escritos y la admiraba por tener el valor de revelar tanto. Elisa le dio las gracias, sorprendida, y escuchó una frase que resonó durante días: no todos los que cometen un error tienen el valor de hablar de ello sin querer parecer víctimas. Habla con la verdad. Elisa bajó del ascensor con un nudo en la garganta. Ese era el punto. Ya no quería que él la perdonara. Simplemente quería aprender a vivir sin tener que borrar lo sucedido. Mientras tanto, Daniel organizaba un viaje corto con su nueva pareja. Serían solo 4 días en una casa de campo. Algo sencillo. Pero para él, era simbólico. El primer viaje que hacía con alguien desde que todo terminó. Y no era una huida. Era un comienzo. Durante su estancia, intercambiaron conversaciones tranquilas junto al fuego, cocinaron juntos y leyeron en silencio. Una de esas noches, ella le preguntó sin rodeos si aún sentía algo por Elisa. Él no mintió. Dijo que ya no había amor, pero sí respeto. Que ella había sido importante, pero que era un capítulo cerrado. La mujer escuchó, asintió y simplemente dijo: no necesito que borres a nadie, solo sé completo conmigo ahora. Daniel sonrió. Ahí, en ese momento, comprendió lo que era el amor adulto. Un amor sin prisas, sin rivalidad con el pasado. Un amor que comprendía la complejidad de la existencia. De vuelta a su rutina, Elisa recibió una invitación a una conferencia sobre el perdón y los nuevos comienzos. Era algo que habría rechazado meses atrás. Pero ahora, respirando aire fresco, decidió aceptar. Preparó su discurso con cuidado, evitando cualquier tono de confesión, pero manteniendo la vulnerabilidad de quien habla desde el alma. En el escenario, frente a decenas de desconocidos, habló sobre lo equivocado que es pensar que el tiempo lo cura todo. El tiempo solo cura cuando decides afrontarlo de frente. Cuando no escondes el dolor bajo la alfombra y eliges vivir el proceso, por muy feo y agotador que sea. Al terminar, el público la ovacionó de pie. Pero no fueron los aplausos lo que la conmovió. Fue una mujer sentada en primera fila, secándose discretamente los ojos. Elisa bajó del escenario y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. No realizada. Pero en paz. El tiempo continuó. Las estaciones cambiaron. La vida siguió su curso, como siempre. Pero ahora había más conciencia en sus pasos, más delicadeza en su mirada. Elisa aún pensaba en Daniel de vez en cuando, pero sin culpa ni deseo. Simplemente como alguien esencial para que ella se convirtiera en quien era hoy. Un amor que no sobrevivió, pero que le enseñó. Y eso, en sí mismo, era precioso. Daniel, por su parte, siguió escribiendo. Textos cortos, fragmentos de pensamientos, reflexiones sobre decisiones. En uno de ellos, escribió: no todo amor está destinado a durar. Algunos están destinados a transformarte. Lo publicó y se fue a dormir con una sensación de logro.
Al día siguiente, recibió un mensaje en su bandeja de entrada. Era de Elisa. Breve. Conciso. Sin peticiones, sin anhelos. Solo gratitud. Gracias por ser el hombre que necesitaba conocer para convertirme en la mujer que puedo ser hoy. Que la vida te siga siendo fácil. Lo leyó, sonrió con los ojos y no respondió. No por desprecio, sino porque no era necesario. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron profundamente, en camas diferentes, en ciudades diferentes, con sus vidas finalmente tomando su propio rumbo. La tormenta había pasado. Pero lo que cada uno había aprendido de ella permanecería para siempre. Esa mañana, la ciudad amaneció con un cielo despejado y un sol suave que filtraba las sombras de los edificios sobre el asfalto húmedo. Era un domingo sin urgencias, de esos en los que el tiempo parece extenderse más de lo necesario, como si el mundo quisiera darle un respiro a los corazones de la gente. Elisa caminaba por una feria de artesanías en un barrio que rara vez visitaba. No tenía un destino específico. Solo quería salir de casa, respirar aire fresco, ver caras nuevas. El murmullo de las conversaciones, el olor a café molido y el suave sonido de un acordeón lejano creaban una escena que, aunque simple, la acogía. Al pasar por un puesto de libros usados, su mirada se desvió hacia un ejemplar con una portada desgastada pero familiar. Era uno de los libros favoritos de Daniel, uno que releía de vez en cuando. Tomó el ejemplar y lo hojeó lentamente, sin intención de comprarlo, sino como si tocara un recuerdo que ya no le dolía. Y fue allí, entre las páginas amarillas, que un recuerdo la asaltó, una vieja conversación, un día cualquiera, en la que él había dicho que el amor verdadero no es el que grita, sino el que calla cuando el mundo se derrumba. Elisa respiró hondo, sonrió melancólica y devolvió el libro a la pila con la delicadeza de quien devuelve algo que ya no le pertenece. Esa misma tarde, Daniel y su pareja regresaban de una visita al campo, donde habían pasado 2 días tranquilos en una casa aislada, rodeados de árboles y silencio. Durante el viaje de regreso, hablaron de planes sencillos, un huerto en el patio trasero, una nueva estantería en el salón, tal vez adoptar otro gato. Él escuchaba atentamente, conduciendo con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de ella, y comprendió cómo la vida, en efecto, puede reconstruirse a partir de lo que parecía irreparable. Había una presencia serena en ella, una forma de amar sin exigencias, sin miedo. Y había un deseo sincero de cuidar, pero ahora sin la carga de perderse en el otro. Se reían de las pequeñas cosas, y en los silencios, solo había paz. Días después, Elisa recibió una invitación inesperada para participar en un debate con otros autores. La propuesta era hablar sobre maneras de superar la angustia emocional a través de la escritura. Aceptó sin pensarlo mucho, pero cuando recibió la lista de invitados, el nombre de Daniel estaba entre ellos. No supo qué sentir de inmediato. Hacía tanto tiempo que no lo veía en persona. La última vez había sido en el café, y desde entonces, habían seguido caminos completamente separados, aunque entrelazados por recuerdos que, de alguna manera, aún resonaban. Consideró negarse, pero algo en su interior le decía que no era casualidad. Era una oportunidad. No para reconectar, no para sanar, sino para cerrar de verdad la última brecha que los separaba. El día del evento, llegó temprano, observó cómo se formaba el público, ordenó sus notas, pero leyó poco. Le preocupaba más mantener el autocontrol. Cuando Daniel entró, no fue una sorpresa, pero su corazón se aceleró. Era exactamente como lo recordaba, pero había un nuevo brillo en sus ojos. El brillo de alguien que lo estaba haciendo bien. Sonrió con un sutil asentimiento, y él le devolvió la sonrisa con un gesto comedido, cortés, pero imperturbable. Durante la charla, hablaron sobre la pérdida, la transformación y las huellas invisibles que dejan algunas historias. Cada uno, a su manera, fue honesto. No mencionaron su pasado común, pero era imposible no sentir que sus palabras eran contundentes. Al comenzar la sesión de preguntas, alguien del público, sin conocer su historia, preguntó cómo es posible perdonar a alguien que nos ha herido profundamente. Elisa respondió con la calma de quien finalmente entiende lo que eso significa. Dijo que el perdón no es un regalo al otro, sino un acto de liberación personal. Que solo después de perdonar se puede mirar hacia adelante sin cadenas. Daniel asintió en silencio.
Eso fue todo. Al final del evento, fuera del auditorio, ella se acercó a él. Le dijo que había disfrutado escuchando sus palabras. Él le dio las gracias. Había una nueva madurez entre ellos, una cortesía natural que no forzaba la cercanía, pero tampoco imponía distancia. Ella comentó sobre su ligereza, lo diferente que era, y él simplemente sonrió y dijo que ahora estaba en paz. Hablaron unos minutos, intercambiando palabras cordiales, pero en un momento dado, ella lo miró a los ojos con brutal sinceridad y le dijo, sin rodeos, que a veces todavía se preguntaba cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes. Daniel la miró con la ternura de quien ya no se siente afectado, pero también con la compasión de quien sabe que ciertos pensamientos son inevitables. Y respondió, firme y dulcemente a la vez, que quizás el dolor era necesario para que ambos aprendieran a ser quienes son hoy. Que no guardaba rencor, pero que tampoco tenía margen para volver atrás. Elisa lo entendió. No dolió. Simplemente dolió menos. Fue un final sereno. Sin fanfarrias. Pero definitivo. Tras ese encuentro, ambas volvieron a sus vidas. Sin mensajes. Sin recaídas. Solo con la certeza de haberse despedido con la mayor madurez posible. Elisa volvió a escribir con más asiduidad. Sus textos ahora tenían matices de superación, pero también de empatía. Contaba historias de mujeres que habían cometido errores, que habían perdido el rumbo, pero que tuvieron el coraje de mirarse al espejo. Y fue reconocida por ello. Recibió conmovedores mensajes de lectoras que dijeron haber encontrado alivio entre líneas. Esto la animó. Por primera vez, sintió que podía transformar su caída en un puente para otras. Daniel, por otro lado, estaba empezando a escribir un libro. Nada grandioso, solo un proyecto personal. Quería recopilar crónicas de las lecciones más profundas que había aprendido en los últimos años. Escribía por la noche, después de cenar, mientras su compañera leía. A veces leía pasajes en voz alta, y ella comentaba, reía y se emocionaba. Eran momentos sencillos, pero simbolizaban todo lo que había buscado durante tanto tiempo, una vida con sentido. A veces pensaba en el camino que lo había llevado hasta allí. Y aunque reconocía el dolor, no quería borrar nada. Porque, en última instancia, cada ruptura lo reconstruía en una versión diferente de sí mismo, más consciente, más completo, más honesto consigo mismo. Una mañana tranquila, mientras paseaba por el parque con su pareja, se detuvieron a ver un espectáculo callejero. Un músico tocaba la guitarra y cantaba una vieja canción que él y Elisa solían escuchar juntos. Por un breve instante, los recuerdos volvieron a inundarlos, pero no con dolor. Solo con respeto. Tomó la mano de la mujer que estaba a su lado, sonrió y siguieron caminando. El peso había desaparecido. El pasado era solo eso, pasado. Un capítulo importante, pero cerrado. Esa misma tarde, Elisa visitaba a su madre, quien le mostró una vieja caja llena de fotografías, cartas y recuerdos de infancia. Entre ellas, encontró un cuaderno con anotaciones de su adolescencia. Sueños, listas, deseos. Al releerlo, rió para sí misma. Había tanta inocencia, tanta esperanza. Y allí, frente a esa vieja versión de sí misma, se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún había tiempo. No para volver a lo que fue, sino para construir lo que aún puede ser. El amor, aprendió, no es una línea recta. Es un camino lleno de desvíos. Y a veces, el verdadero amor comienza cuando aprendes a caminar solo. Al cerrar el cuaderno, la asaltó un pensamiento inesperado, quizá nunca amaría a nadie como amó a Daniel. Pero eso no significaba que no pudiera volver a amar. El amor es irreemplazable. Cada persona es única, con sus propias características, sus propios ritmos, sus propios silencios. Lo que importa es sentirse completa cuando llega. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa de nuevo. La noche cayó lentamente. El cielo estrellado parecía apacible. Una discreta paz lo envolvía todo. Elisa regresó a casa, preparó té, encendió incienso y escribió en su diario, hoy no lo extraño. Extraño la yo que era con él. Pero esa versión ha vuelto. Y mejor.
Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió en silencio. En la habitación contigua, el mundo seguía girando. Y el tiempo, con su paciente sabiduría, simplemente seguía enseñando. Habían pasado varios años desde su último contacto directo. La vida, con su marcha ininterrumpida, las había llevado por caminos distintos, pero, curiosamente, paralelos en su esencia. Elisa, tras tantas caídas, reconstrucciones y silencios, vivía ahora en un apartamento pequeño pero bien cuidado, con amplios ventanales por los que el sol entraba a raudales cada mañana sin pedir permiso. Era profesora en un proyecto social de escritura creativa para mujeres vulnerables. Su vida ya no giraba en torno al público ni al reconocimiento, sino a un propósito. Lo que antes era ambición, ahora era dirección. Y con cada historia que escuchaba de aquellas mujeres, con cada confesión arrancada de páginas manchadas de dolor, se veía a sí misma allí, en partes, en fragmentos, en recuerdos que ya no la torturaban, sino que le recordaban quién había sido y cuánto había cambiado. Una tarde, mientras guiaba a una de sus alumnas en un texto sobre la culpa y el perdón, escuchó algo que la atravesó como una cuchilla afilada. La niña preguntó, con la brutal sencillez de quien experimentó el abandono a temprana edad, ¿qué pasa cuando nos perdonamos a nosotros mismos, pero la otra persona nunca lo sabe? Elisa guardó silencio un momento. Luego respondió, con voz firme, que el verdadero perdón no necesita ser reconocido, porque no es un regalo para quienes hemos herido, es nuestra manera de no sangrar para siempre. La niña no dijo nada más, pero sonrió. Y en esa sonrisa, supo que, aunque había cometido un error, ahora estaba ayudando a sanar heridas que tal vez nunca habrían tenido la oportunidad de sanar si ella no hubiera pasado por lo que ella misma pasó. Elisa nunca se volvió a casar. No porque no pudiera o no quisiera, sino porque aprendió a amar su propia compañía con el mismo cariño que antes dedicaba a complacer a los demás. Hubo hombres, sí, y experiencias breves que dejaron huella. Pero nada que le exigiera lo que antes daba sin reservas. Aprendió a poner límites. Aprendió a decir que no y, sobre todo, aprendió que el amor no se trata de abnegación. Su mayor compromiso ahora era con su propia verdad. Se había convertido en alguien que soportaba las cicatrices con dignidad. Y eso la hacía hermosa como ningún maquillaje podría. Daniel, sin embargo, continuó con su rutina tranquila y serena. Permaneció al lado de su pareja, ahora su esposa. Tuvieron una hija, una niña de mirada atenta y risa fácil, que transformó por completo el significado del amor en su vida. Su presencia ahondó en su comprensión de la confianza y el compromiso. Vivía entre el trabajo, la escritura y los fines de semana dedicados a la familia, en un hogar modesto pero apacible. El pasado no era un fantasma, pero tampoco era un lugar que visitara a menudo. Estaba donde quería estar, con quien quería estar, y eso le bastaba. No sentía la necesidad de revivir viejos dolores ni cuestionar decisiones pasadas. La herida que una vez lo había destrozado era ahora solo un sutil recordatorio de que había sobrevivido. Una mañana, mientras llevaba a su hija al colegio, ella le preguntó si había tenido otro gran amor antes de su madre. Daniel reflexionó un momento y luego respondió con sinceridad. Dijo que sí, que había alguien a quien amaba mucho, pero que no todo amor perdura, ni todo amor debería perdurar. La niña frunció el ceño, y él añadió, algunos amores sirven para mostrarnos quiénes somos y de qué debemos huir. Otros nos enseñan a amar sin miedo. Su hija sonrió, y eso zanjó el tema. Pero en su interior, esas palabras resonaron como un cierre definitivo. Esa historia, ahora, estaba cerrada incluso en su subconsciente. Elisa y Daniel nunca volvieron a verse. No intercambiaron mensajes nuevos, no intentaron encontrarse en eventos ni en redes sociales. Era como si, después de todo esto, el tiempo finalmente los hubiera separado de forma saludable. Pero aún faltaba un último momento, y llegó inesperadamente. En una feria del libro de tamaño mediano, a la que ambos fueron invitados en días diferentes, el organizador los incluyó por error en la misma lista para charlas sobre recuerdos y reconciliaciones. Cuando Elisa vio su nombre en el material impreso, fue demasiado tarde para negarse. Ya no era dolor, sino sorpresa. Sonrió con ironía y se dijo a sí misma que quizás este era el último ciclo que terminaría. Daniel llegó poco antes de que comenzara el evento.
Ella ya estaba sentada en el escenario improvisado, mientras el público tomaba asiento. Cuando subió al escenario, sus miradas se cruzaron. No hubo tensión ni incomodidad. Solo respeto. La conversación transcurrió con calma, con preguntas del público y respuestas reflexivas. En un momento dado, a ambos se les preguntó cómo habían lidiado con las malas decisiones del pasado. Elisa respondió primero. Dijo que había cometido un error, que había perdido lo que más amaba por no poder lidiar con sus propias inseguridades y que había pasado años intentando arreglar algo que no se podía reconstruir, hasta que comprendió que su responsabilidad no era salvar lo que ya se había destruido, sino aprender a no repetirlo. Daniel simplemente añadió que el perdón, para él, llegó cuando se dio cuenta de que guardar rencor era seguir cargando con algo que ya no le pertenecía. Esa libertad comenzó cuando dejó de buscar la justicia y comenzó a buscar la paz. El público los aplaudió. Pero no por el espectáculo, sino por la cruda y descarnada verdad de sus palabras. Al final, antes de abandonar el escenario, se miraron de nuevo. Daniel extendió la mano y Elisa se la estrechó con firmeza. No fue un gesto de cariño. Fue un acuerdo tácito de que ambos habían sobrevivido. Ella se fue primero. Él se quedó unos minutos. Cuando se fue, ella ya no estaba. Y así terminó la historia que casi los destruyó. Porque, al final, ninguna historia de traición trata solo del traidor. Trata de quienes no la vieron, de quienes aceptaron demasiado, de quienes ignoraron las señales, de quienes intentaron salvar lo que el otro ya había abandonado en su interior. Trata de las piezas que cada persona carga incluso después de perdonar. Trata de mirarse al espejo años después y comprender que el amor, cuando se descuida, no muere de golpe. Se desvanece lentamente, como las luces en un escenario vacío tras el final de una obra. Y así terminamos esta historia. Ahora, cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has vivido o presenciado algo similar? Tu opinión es muy importante, así que déjala en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir otras historias como esta, que ofrecen profundas reflexiones sobre decisiones, pérdidas y, sobre todo, consecuencias. Recuerda, la traición no solo destruye relaciones. Destruye la admiración, la amistad, los lazos familiares, la confianza e incluso la autoestima de quienes resultaron heridos. Es un veneno silencioso que corroe todo lo construido. Y por eso, aquí en el canal, lo dejamos muy claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Sé fiel, primero, a ti mismo. Y luego, a quienes eligieron caminar a tu lado. Porque algunas pérdidas no se pueden reparar, y algunas historias, una vez rotas, nunca vuelven a ser lo que eran.